Iniciamos una nueva serie de prédicas en este tiempo de verano titulada Vida en comunidad unos con otros. Y quiero yo explicar un poquito el porqué del hecho mismo de tener una serie titulada Vida en comunidad unos con otros. ¿Qué significa ello? Como iglesia tenemos tres ejes fundamentales que nosotros como pastores buscamos poder guiar la filosofía ministerial que tenemos dentro de nuestra iglesia. La primera es celebrar. ¿Y qué tiene que ver en cuanto a celebrar? Celebrar es que todo lo que nosotros preparamos en la semana viene con el propósito de poder reunirnos un día domingo y celebrar juntos el Evangelio, que el servicio dominical sea intencional no por nosotros, sino por la obra de Cristo. El segundo eje fundamental es crecer. Y crecer nos da la oportunidad de poder ver la actividad propia que desarrollamos a través de clases, oportunidades que tenemos para la enseñanza puntual de la palabra a la vida de los creyentes, como también un tiempo de comunidades, donde en la mitad de la semana buscamos una y otra vez resaltar el texto de la palabra y recordar y aplicar a nuestro propio corazón. Y el último eje fundamental tiene que ver con compartir. Y básicamente en ese último eje que viene con la realidad de compartir, es precisamente donde surge la realidad de esta nueva serie. Ahora, compartir viene un derivado de la palabra comunión también, que más adelante vamos a estar viendo más acerca de esta palabra y con ello el texto que tenemos adelante nuestro. Pero cuando pensamos en compartir, hay dos orientaciones que tenemos. Uno hacia adentro y otro hacia afuera. El énfasis que vamos a tener en cuanto a esta serie es hacia adentro. Y es que nace con la intención que los creyentes puedan tener una comunión centrada en Cristo, donde exista la realidad de amistades redentivas. Por ese motivo, creamos nosotros un espacio donde intencionalmente pueden los creyentes relacionarse por medio de la enseñanza de la palabra y disfrutar el compartir su fe en los diferentes espacios que la iglesia tiene para aquel creyente. Comunión tiene que ver mucho, o compartir tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros como iglesia, pero no solamente pensando en la actividad, porque comúnmente a veces surge el pensamiento de la actividad, no, sino es vida. ¿Qué es lo que realmente produce la realidad de mi corazón con la vida de otro creyente? Y cuán involucrado yo estoy como iglesia en la vida de los demás, tanto de los pastores como también de los creyentes. Ahora hemos tenido un relato inicial precisamente para partir en esta serie, porque necesitamos poner algunas bases y fundamentos de lo que revela en sí el texto en cuanto a esta vida en comunidad. Lucas, que es el escritor precisamente de Hechos, nos relata lo que caracterizaba a la iglesia en sus inicios. La iglesia era un grupo de personas llenas del Espíritu Santo que desarrollaban de forma sana y viva la exposición a la palabra y con un régimen de ejercicios que permitía la edificación del cuerpo de Cristo. Antes de entrar en el texto, hagamos una pausa para recordar cómo nació esta iglesia. Pedro, en el capítulo 2, al inicio, predicó un sermón cristocéntrico, donde la intención de Pedro era exaltar a Cristo. Y como resultado de la palabra que produjo, 3,000 personas se salvaron. Dios construye su iglesia por medio de la palabra. Al igual que Dios, por medio de la palabra, da inicio a la creación en el libro de Génesis. En esta nueva creación, en esta nueva comunidad, es también su palabra que utiliza para la vida del hombre. Cuando nosotros pensamos en lo que se vive en el libro de Hechos, la iglesia es el plan de Dios. Ese plan es más grande de las cosas que nosotros podemos contemplar, porque hay muchas cosas en desarrollo que suceden precisamente en el libro de Hechos. Cuando nosotros contemplamos la vida de un creyente y cómo surge esto de manera personal, el impacto no se queda solo en lo personal, sino también trasciende a lo colectivo. Es
corporativo. Jesús reúne a un pueblo para sí mismo. Y esto es muy evidente en el libro de Hechos, donde la reunión de creyentes está allí. La naturaleza comunitaria de la iglesia se repite una y otra vez alrededor del libro de Hechos, como también de todo el Nuevo Testamento. Y se ilustra también por medio de las epístolas del apóstol Pablo, las cartas que fueron escritas para la iglesia o en referencia a ello. ¿Qué es una comunidad cristiana? Porque si hablamos de la vida en comunidad, ¿qué realmente es una comunidad cristiana? Dietrich Bonhoeffer, y con ello quiero explicar quién es este hombre. Este hombre fue utilizado en tiempo donde los nazis operaban activamente y tenían el poder de todo. Y Bonhoeffer, precisamente con algunos estudiantes y otros cristianos, se reunía en lo secreto. ¿Para qué? Para poder instruir en la palabra. Y de hecho, también tuvo una participación con un involucramiento en contra de la operación nazi que estaba en esos momentos. Pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es el involucramiento que este hombre tuvo, aún en los momentos más difíciles. Estuvo allí, a las oscuras, poder enseñar. Y dentro de todo la operación de enseñanza surgió un libro que él lo tituló Vida en Comunidad, que ha sido un acompañante en mi vida cristiana, aún todavía para este sermón, y cuantos otros. ¿Por qué? Porque él quiso dejar muy en claro lo que realmente se refería a la vida en comunidad. Y él lo define mejor que yo cuando pienso en comunidad cristiana. Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana podrá ser más ni menos que eso. Y esto es válido para todas las formas de comunidad que pueden formar los creyentes. Desde la que nace de un breve encuentro hasta la que resulta una larga convivencia diaria. Si podemos ser hermanos, es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Ahora, esta definición puede expresarse en 3 pensamientos cortos, pero significativos. Según Bonhoeffer dice, primero, Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos con otros. Es Cristo quien ancla eso en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque produce vida y con ello ojos para mirar hacia afuera. Segundo, solo Jesucristo hace posible esta comunión. No hay otra explicación, porque las culturas, los contextos, los trasfondos son completamente diferentes y solo Jesucristo hace posible que, a pesar de un contexto, cultura, trasfondo diferente, la gente se reúne en una común fe. Y por último, Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre. Hermanos, la Iglesia de Cristo existe hoy en todo el mundo. Tanto en los tiempos de Bonhoeffer, difíciles por cierto, en los tiempos de los libros de los Hechos, 2000 años después, la Iglesia de Cristo existe hoy en todo el mundo, en grupos pequeños de cristianos que se reúnen con frecuencia en iglesias locales. ¿Para qué? Para la adoración, para la oración, para la enseñanza de la palabra, para la comunión unos con otros. Son comunidades cristianas donde la unidad en Cristo traspasa toda barrera social, toda barrera étnica, toda barrera económica que el mundo tiende a segregar, que el mundo tiende a clasificar. La iglesia reúne a todo eso en un solo conjunto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque delante de Dios todos somos iguales, pecadores, salvos por gracia. No hay otra respuesta. Usted puede venir de un contexto diferente, de una cultura diferente, de un trasfondo diferente, y tú te reúnes con creyentes aquí, y la única intención que debe surgir en el corazón, el por qué estamos juntos, reunidos todos aquí, es porque somos pecadores salvos por gracia. Desde un principio, la intención de Dios ha sido que el hombre viva en comunidad, y no de manera aislada,
Dios mismo nos introduce al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Para qué? Para que vivan en comunidad y disfruten de una relación que nos une hasta la eternidad. ¿Cómo surge la comunidad cristiana? Surge por medio de la exposición de la palabra. Con ello el beneficio espiritual de crecer. Surge bajo la unión de Cristo, que representa uno en Él, y el acompañamiento que tenemos de lo terrenal hasta la eternidad. Pero también surge con la intención de poder buscar siempre estar en comunidad, no de manera aislada, porque podemos disfrutar de una relación que nos une hasta la eternidad. Y es allí donde vamos al primer punto de este sermón, la relación de la comunidad, de la vida en comunidad. ¿Cuál es la relación de la vida en comunidad? Versículo 42 de Hechos capítulo 2. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión en el griego es la palabra koinonia, muy conocido y muy común dentro de los círculos cristianos. Es más, hasta he escuchado a muchos de ustedes hablar de esa palabra koinonia. Es una palabra griega. Y tú dices, sé hablar griego, sé hablar koinonia. ¿Qué significa esta palabra en sí? Significa compartir, participar, es compañerismo. La palabra comunión es una palabra muy usada tanto en el contexto de la iglesia como también en cualquier ambiente secular. En muchas ocasiones encontramos a muchas personas hablar de comunión al tener un tiempo de conversación, un café entre amigos y algún tipo de evento social que involucra a un grupo de personas. Sin embargo, hacemos bien en hacer un alto y preguntarnos, ¿cómo es en el caso de cristianos cuando hablamos de comunión? ¿Cómo es en el caso de nosotros como cristianos cuando nosotros hablamos de comunión? Podemos hablar que existe un vínculo familiar, ¿correcto? Yo escucho a muchos de ustedes decir, hermano, hermana, ¿cómo surge eso? Porque hay un vínculo familiar. De hecho, partimos de haber sido rescatados, salvos por el mismo Padre Celestial. Podemos decir también que tenemos un interés común. Es muy probable que muchos han sido animados al principio del año, leamos la Biblia juntos. ¿No? Hay un común sentir, leamos la Biblia juntos, cantamos signos, servimos dentro de la iglesia y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero ¿cómo fue en el caso de los primeros cristianos? Los primeros cristianos, según el texto, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y las oraciones. Algo interesante es que desde un principio los primeros cristianos estaban viviendo en comunión unos con otros. Para los primeros cristianos, perseverar en la palabra, perseverar en la oración y con ello también la comunión era fundamental y vital. Ellos alineaban todo en un mismo sentir, en el sentido de poder tener comunión, palabra y oración. Así llevó a los primeros cristianos a desarrollar la vida en común, la vida en comunidad. Para estos primeros cristianos no era extraño participar de estas cosas y por supuesto de vivir en comunión unos con otros. Desde un principio, esta vida en común no era principalmente una actividad social, sino una vida en relación. ¿Qué es lo que permite esta relación? Los primeros cristianos interactuaban entre ellos a causa de la unión que tenían en Cristo. A causa de su unión. La comunión que tenemos en Cristo viene por el reconocimiento que una vez estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por la fe en Cristo, Él nos dio vida nueva. Algo completamente diferente a nuestra naturaleza anterior. Y es por esa vida que tenemos en común muchas cosas. Como por ejemplo, tenemos el mismo Padre. Tenemos la misma herencia.
tenemos el mismo sello del Espíritu Santo, tenemos el mismo Salvador y muchas otras cosas más. Estos primeros cristianos habían experimentado esto. ¿A causa de qué? De su fe en Jesús. Como resalta muy bien la prédica del apóstol Pedro, que versículos antes del versículo 42, partiendo del versículo 38, en el mismo capítulo dice Pedro, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La fe en Cristo permitió que esta comunidad fuera establecida. La vida de Jesús viene producto de nuestra fe en Él, y producto de esa vida surge la comunión entre cristianos. Y esto no es un simple desarrollo de una actividad o estar bajo los mismos propósitos que se encuentra en una comunidad. Es más allá de una unión de organización, es una relación en comunidad. Como diría un autor, no es el hecho de estar unidos en metas o propósitos comunes lo que nos hace ser comunidad, más bien es el hecho de compartir una vida en común en Cristo. Y es allí donde parte lo fundamental y trascendental. ¿Por qué? Porque más allá de tener cosas que particularmente pueden ser gustos personales o realidades de vida que se asemejan, o trasfondos similares, es lo que representa tu unión con Cristo. Es lo que representa que tú compartas tu vida con los demás. El testimonio público de lo que Cristo hizo en ti, semejante a lo que hizo en la vida de aquella persona que está a tu lado, que comparte contigo, que canta contigo, que escucha la palabra contigo, que convive la realidad del cristianismo contigo. Alrededor de la sociedad existen muchas membresías que pueden hacerte partícipe de alguna actividad en particular o en común con el simple hecho de alcanzar metas o propósitos de entidad. De hecho, cuando uno quiere, por ejemplo, participar del club deportivo tal, del club de arte tal, y tú vas a encontrar clasificado cierto sector que aprecia, valora y les gusta el deporte, el arte, la política y así sucesivamente. Sin embargo, la comunión cristiana es totalmente diferente. Es antes que nada el compartir una vida en común en Cristo. Es antes que nada vida, tocando vida, bajo la realidad de lo que Cristo hizo en nosotros. Es por eso que esta nueva relación permite una comunión abierta, no aislada, porque está interconectada entre muchas personas que tienen principalmente algo en común. ¿Qué es eso principal que tienen en común? Su fe en Cristo. Y esa relación les lleva a hacer que inicien una vida en comunidad, como lo hemos leído. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nosotros hemos buscado poder conectar que esta vida en comunidad es una relación, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer ante ello es: ¿cómo se evidencia una comunidad cristiana? ¿Cómo usted evidencia una comunidad cristiana? Y es aquí donde llegamos al segundo punto del sermón: la evidencia de la comunidad o de la vida en comunidad. ¿En algún momento se ha puesto a pensar qué pensarán las personas cuando nos ve un domingo reunido? Miran un grupo de personas de diferentes edades cantando, reunidos escuchando a un hombre desde un púlpito, posterior quedándose para conversar. Es muy probable que estemos participando de estas cosas que he mencionado y hasta nosotros mismos no percibimos todo lo que está produciendo a través de nosotros y por medio de nosotros.
porque la gente puede observar eso. Pero ¿qué hay realmente en nosotros? ¿Se ha hecho tradicional, vamos a llamarlo así? ¿Se ha hecho cotidiano el hecho mismo de que podemos hacer esto cada domingo porque es de costumbre hacerlo? ¿O porque realmente es significativo, porque es la evidencia de algo que Dios está haciendo en esa común fe que tenemos en Cristo? ¿Cómo fue la vida de los primeros cristianos? La vida de los primeros cristianos se caracterizó por lo siguiente. Para los primeros cristianos, experimentar la koinonía, nuevamente esa palabra, era un constante persistir en algunos hábitos espirituales. Desde el momento de la conversión a Jesús, la iglesia comenzó a experimentar lo que podríamos denominar una devoción profunda por el Señor. Una devoción profunda por el Señor. Y esa es la palabra que yo quiero anclar en estos momentos. Aunque no lo vamos a ver registrado en Hechos capítulo 2, esta palabra devoción como tal, pero quiero yo empujar un poco la realidad de poder pensar en esta palabra. Y busqué por ahí el significado de esta palabra. Según el diccionario de la RAE, la palabra devoción significa práctica piadosa no obligatoria. Prontitud con que está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. ¿Sabe? Cuando nosotros pensamos en esta palabra devoción, y es que una genuina devoción es inclinar el corazón para conocer a Dios a través de las Escrituras, de tal manera que se vea reflejado en una vida piadosa. La devoción y la piedad van de la mano. De tal manera que esa devoción, tanto interna y externa, que tú manifiestas tener, producto de la obra, de la fe en Cristo en ti, es precisamente esa devoción que inclina tu corazón a buscar las Escrituras, porque el resultado es una vida piadosa. ¿Qué busca esa vida piadosa? Aplicar la verdad de la palabra de Dios a la realidad de la vida diaria. Porque la vida diaria no es solamente el día domingo, ¿correcto? Vivimos el día a día. A veces pensamos que podemos llegar a la conclusión que llega el día domingo para recargar fuerzas, energías, emociones, pensamientos y estar preparados para el día lunes. Si lo ves de esa manera, tu pensamiento es muy corto, porque la vida cristiana se vive todos los días, cada día de la semana. Lo que hacemos aquí es una representación de forma colectiva en la común fe de Cristo, todos reunidos, donde operativamente estamos buscando ese mismo sentir en Cristo, que debe ser como consecuente en tu vida diaria, comenzando el día lunes, día martes, día miércoles, día jueves, día viernes, día sábado. Y tu corazón no debe venir todo alicaído diciendo: Señor, por favor, que levante mi espíritu el pastor porque estoy por los suelos. No, sino si es una vida en común que tú vives con otros cristianos, debe ser un fuego en ti, decir: Señor, quiero seguir amándote, adorándote, obedeciéndote, porque la recepción de tu palabra en mi vida es constante. Por eso se aplica a la vida diaria. Y esa vida diaria que permite una fe más profunda y práctica. Una fe más profunda y práctica. Para estos hombres que habían experimentado su conversión a Cristo en Hechos capítulo 2, estos hábitos eran vitales para el desarrollo de la vida espiritual y por ende la edificación de la iglesia. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta era la vida, esta era la devoción, esta era la vida práctica que ellos como cristianos querían desarrollar. Ahora voy a conectar la palabra devoción con cada hábito espiritual que esta iglesia desarrollaba. Y la primera se encuentra en el primer versículo 42, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, la devoción en la palabra. En el contexto cultural de los primeros cristianos tenían muy presentes, ¿qué escritos?
los escritos del Antiguo Testamento. No tenían la revelación completa como tú y yo tenemos el privilegio de tenerla, en muchos tamaños, en muchos colores, accesibles, de diferentes precios. Pero para estos primeros cristianos era el Antiguo Testamento y toda la información que tenían a través de lo que de lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. Es por medio de los apóstoles que precisamente reciben ellos enseñanza para poder entender aquellas escrituras. Los primeros cristianos comenzaron a introducirse en la enseñanza que principalmente estaba centrada en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos deja ver Hechos capítulo 2, que Pedro predica un sermón cristocéntrico. Luego vemos a Esteban padeciendo ya pronto a muerte y diciendo y clamando a Cristo por delante de todo. El espíritu de los apóstoles, de los hermanos, era precisamente ser alimentados por enseñanza que apuntaba a Cristo. Su interacción con la palabra era constante. Su deseo de conocer a Dios se reflejaba por su búsqueda de participar unánimes en el templo, donde buscaban interactuar unos con otros en la palabra. Los primeros cristianos experimentaban el valor significativo de lo que era exponerse a la palabra. No sé si en algún momento usted ha estado en lugares muy lejanos de nuestra nación, de nuestro país, donde gente recorre horas para poder llegar a un lugar determinado y escuchar la palabra de Dios. Gente muy sencilla, gente con pocos recursos, gente que tal vez no tenga la movilidad que muchos de nosotros tenemos, pero que camina horas para poder sentarse y escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha entendido lo vital y significativo que es exponerse a la palabra. Es muy probable que usted venga de lugares distantes, uno más que el otro. Conversaba con un hermano y me hacía la pregunta: pastor, hay muchos hermanos que vienen de diferentes lugares y hasta lejos. Sí, mi hermano. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de visitar sus hogares, aún en la lejanía, la conclusión que llega a mi mente y a mi corazón es: yo no puedo darles otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pero más allá de todo ello, la exposición de nuestra vida a la palabra debe ser constante. Aún en la distancia que tú puedas tener al llegar a esta iglesia y compartir con otros, la devoción que tienes por la palabra debe arder cada día. Hace poco dije cuántos de nosotros hemos comenzado seguro con el reto de comenzar a leer la Biblia por un año. Déjame decirte que es un buen desafío poder leer la Biblia en un año. Te animo que lo sea en 2, de verdad. Porque a veces tú llegas a pensar que en un año vas a concluir todo el Antiguo y Nuevo Testamento y muchas veces no te sale. Por eso creo que seas un poco más realista y complétalo en 2 años. Que aquí el 2028 tú puedas llegar a decir: leí la Biblia, pero no fue un año, fueron 2 años, pero fue algo sistemático que realmente me ayudó mucho a mi propia vida espiritual. Y con ello también lo que significa para nosotros como creyentes exponernos a la palabra. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de la palabra. Si hay algo que usted puede orar en esta iglesia, es que los pastores que Dios ha colocado dentro de la congregación, pueden usted animarlos a que sigan enseñando la palabra. Enséñame la palabra, pastor. Hermano, enséñame la palabra. Yo deseo que tú me enseñes la palabra. La siguiente devoción que tenían estos hermanos es la devoción de partir el pan, ¿no? Y dice ahí, en el partimiento del pan. Y partir el pan probablemente es una referencia a la cena del Señor. Y es como un momento ahí de recordatorio donde se disfrutaba posiblemente en un contexto de comida, donde todos podían compartir y comer con otros. Parece que la iglesia inició a tomar la cena del Señor junto con la comida que compartían en el día del Señor.
Es el recordatorio de estar reunidos, de poder comer, de poder conversar y participar también de ese tiempo de la cena del Señor. Por eso que el versículo 46 dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Entonces es muy posible que la participación de esta devoción de la cena del Señor haya sido acompañado también de tiempos de comida. Por eso que el apóstol Pablo aclara en Corintios, en el texto que hemos leído para la cena del Señor, si alguno tiene hambre, vaya a comer a su casa. Esa es la aclaración que el apóstol Pablo dice para poder ordenar y poner las cosas como se deben según la palabra de Dios. Es muy posible que eso se vivió. Ahora no estoy intentando que esa devoción podamos tener y hagamos un gran buffet aquí todos y todos podamos comer y todos podamos gozarnos y decir, wow, qué tremendo arroz con pollo, qué tremendo ceviche, qué tremendo tal. No, no, no. Y con ello tampoco quiero aspirar ahí que sus estómagos puedan aflorar por el almuerzo, sino sencillamente que podamos tener la devoción de lo que representa en sí la cena del Señor. ¿Se ha puesto a pensar que a veces llegamos a la conclusión de, la cena? Intencionalmente, una semana antes decimos, preparen sus corazones para este tiempo. No es como que, bueno, preparen sus corazones y, ¿verdad? No, hoy día la cena, de verdad. Es anticipar, porque tenemos el recordatorio del sacrificio de Cristo, su cuerpo molido, el pan y su sangre vertida en la cruz, el jugo. Que podamos realmente tener la devoción como iglesia de participar dignamente como corresponde ante esto. La devoción de la oración es como concluye el versículo 42 cuando dice oraciones. A lo largo del libro de Hechos encontramos ilustraciones muy, muy evidentes que la iglesia oraba y oraba. También los apóstoles se dedicaban seriamente a la oración. ¿Saben por qué? Porque cuando ocurrió el problema de Hechos capítulo 6 y las viudas griegas estaban siendo desatendidas, los apóstoles que dijeron, nos es justo para nosotros, o correcto, mejor dicho, poder atender nosotros al tiempo de la palabra y a la oración. Para los apóstoles era muy serio precisamente poder tomar tiempos para orar. La iglesia practicaba tiempos de oración, tanto libres como formales. Los creyentes oraban juntos de forma colectiva, porque estamos aquí hablando de una iglesia que ha sido expuesta a la palabra, que ha sido llegada a Cristo y con ella precisamente la participación también en la oración. Oraban sin cesar, oraban en el templo, en las casas, cuando iban en el camino. Cuando se encontraban por allí un enfermo, afligido, oraban y oraban. Oraban todavía cuando estaban siendo perseguidos. Oraban en los momentos más difíciles. Oraban porque creían que precisamente habían reconocido el perdón de sus pecados, la obra de Cristo y todo lo que conllevaba a ello. Oremos. Tengamos tiempos donde la devoción por la oración sea un constante en nuestra propia vida. Pareciera que es tan corto en nosotros que como fuera aquella oración típica y hasta a veces ya memorizada de lo que nosotros hacemos en un desayuno, almuerzo o cena. Y lo veo claramente en mi propia hija, que está aprendiendo a orar y casi en similitud ora las mismas palabras. Pero ¿qué hay de nosotros que realmente tenemos esta común fe en nosotros y podemos volcar el corazón en oración al Señor? No olvidemos de orar sin cesar. Hay muchas cosas por el cual nosotros podemos orar. Y la obra que Dios puede hacer por medio de la oración es más de lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos. La devoción de participar unánimes. Esta iglesia participaba junto, en unanimidad, perseverando juntos, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. La iglesia se reunía tanto en el templo como también en las casas. Una de las reuniones era grande y la otra era pequeña.
Los creyentes tenían que tener un espacio suficientemente grande para reunir ¿a cuántas personas? 3,000, ¿no? Es bastante personas. Para que puedan caber todos en un lugar. No cabían 3,000 personas en una casa. El área del templo les proporcionaba un lugar para una reunión más grande, más formal. Mientras que en las casas eran lugares maravillosos para las reuniones informales e íntimas que surgían alrededor de la semana. Entonces, eso es intencional para nosotros como iglesia. La vida en devoción de aquellos primeros cristianos es considerar el día domingo para celebrar juntos el evangelio y en la mitad de la semana crear oportunidades para que la iglesia pueda reunirse y pueda participar en comunidad. ¿Sabes por qué hace 9 años atrás intencionalmente colocamos a los grupos pequeños en la mitad de la semana en la comunidad? Para que la iglesia tenga presente en su mente y en su práctica que yo me reúno con un grupo pequeño de hermanos cristianos, creyentes, para vivir mi común fe en la mitad de la semana. Cuando nosotros comenzamos a pensar cómo podemos hacer parte de que la iglesia pueda reunirse en la mitad de la semana, sabiendo que no tenemos un local propio, sabiendo que alquilamos un espacio, las casas eran muy oportunas para ello. ¿Y cuántas casas han sido abiertas el último año para la reunión de creyentes? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes han participado de ese tiempo? Porque es una oportunidad para que puedas tú participar. Es muy probable que alguna esté más cerca o más lejana a tu domicilio, a tu centro de trabajo, pero da lugar a la participación. ¿Cuántos de nosotros hemos venido con la intención de que el lugar, y como aquí lo dice, el templo, pueda ser el lugar donde podemos nosotros adorar juntos a Dios? Que esto pueda ser vibrante, por escuchar voces que canten al Señor, por escuchar la exposición de la palabra, por tener la reunión de cristianos de común fe juntos en comunidad. La iglesia primitiva practicaba eso. La iglesia tenía presente ello. La vida en comunidad era muy significativa. La devoción para alabar, porque alababan a Dios. Versículo 47 dice la primera parte, alababan a Dios. Aunque no sabemos lo que exactamente cantaban, podríamos considerar, si ellos tomaban el Antiguo Testamento enseñado por los apóstoles para que ellos puedan comprender las Escrituras, obviamente que en el Antiguo Testamento hay una gran sección de 150 cánticos que es muy posible que la iglesia primitiva cantaba. ¿A qué me estoy refiriendo? Salmos. Los salmos eran cantados y la iglesia cantaba a viva voz con ello. Y es interesante que el versículo 47 dice, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué hay en cuanto a esta devoción? ¿Qué hay en cuanto a la devoción con los demás? ¿Sabes qué? No todos amaban a la iglesia primitiva. No todos amaban a los primeros cristianos. Cuando uno comienza a leer toda la descripción que viene en Hechos, ¿qué aparece? Persecución. Y era muy impactante vivir en esos tiempos la realidad propia de la persecución. Estos cristianos eran perseguidos. Pero en todo ello, algunas personas eran impactadas grandemente al observar la vida de estos creyentes, que eran capaces de morir por su fe. A ese punto llevaba la devoción de esta gente. Eran capaces de morir por su fe. Eran capaces de morir no negando a Cristo. Eran capaces de pararse delante de las autoridades y aún todavía decir, yo sigo a Cristo, yo creo en Cristo. Y aunque eran el hazmerreír en los coliseos cuando los leones salían y devoraban a muchos cristianos y poder ver toda la persecución como tal, la devoción de ellos era tan impactante que la gente, el pueblo, podía identificar la forma de vida de estos creyentes. ¿Por qué la iglesia estaba siendo conocida por otros? ¿Por qué? Porque se reunía, probablemente. Porque cantaba, probablemente. Por el amor a Cristo, probablemente.
Su testimonio era tan profundo que los cristianos se preocupaban sacrificadamente por los demás. Unos años después de que se escribieron el libro de los Hechos, un hombre llamado Arístides comentó algunas razones de la expansión del cristianismo después, porque estamos en Hechos capítulo 2 y hubieron 3,000 personas convertidas. Luego hay otro texto más que dice que 5,000 se añadieron. Y luego otro texto más donde dice mujeres y niños se añadían cada vez más a la iglesia. Había un crecimiento. Y escribió lo siguiente al emperador Adriano en el año 125 después de Cristo. Y esto es de la apología de Arístides. Lo siguiente dice en cuanto a los cristianos: si alguno de ellos tiene siervos y siervas o hijos, por amor a ellos los persuaden para que vengan, para que se hagan cristianos. Y cuando lo han hecho, los llaman hermanos sin distinción. No adoran a dioses extraños y siguen su camino con toda modestia y alegría. No se encuentra falsedad entre ellos y se aman unos a otros. Y de las viudas no apartan su estima y libran al huérfano del que lo trata con dureza. Y el que tiene, da al que no tiene, sin jactarse. Y cuando ven a un forastero, lo acogen en sus casas y se alegran de él como un verdadero hermano, porque no los llaman hermanos según la carne, sino hermanos según el Espíritu y en Dios. Y cuando uno de sus pobres pasa del mundo, cuando uno de ellos, según su capacidad, le presta atención y se ocupa cuidadosamente de su entierro, y si se enteran que uno de ellos o de los suyos está preso o afligido a causa del nombre de su Mesías, todos ellos atienden ansiosamente su necesidad, y si es posible redimirlo, lo liberan. Y si hay entre ellos algún pobre o necesitado, y si no les sobra comida, ayunan 2 o 3 días para suplir la necesidad y su falta de alimento. ¿Quién dijo eso? ¿En boca de quién estuvo eso? De un totalmente inconverso. Totalmente inconverso, que le dio registro al emperador de cómo era la vida de los cristianos, cómo era su andar. Por eso que tenían favor con todo el pueblo, porque su alrededor para ellos era muy importante también, porque lo que causaba significativamente en la vida de estos cristianos tenía que impactar no solamente la vida del uno con el otro, sino con los demás. Vida en comunidad. Y por último, la comunión de la vida en comunidad. ¿Cómo se comparte esta vida en comunidad? Hasta aquí hemos visto la realidad de la comunidad cristiana como tal, bajo la relación. Luego hemos visto la realidad propia de cómo esto se comparte con otros, bajo los hábitos espirituales, y ahora entramos a la comunión de la vida en comunidad. ¿Cómo se comparte esta vida en comunidad? Pues otro concepto que nos ayuda a nosotros a entender la palabra koinonía, nuevamente es la palabra que está delante de nosotros, no solamente es el factor mismo de comunión, de participación, sino también de compartir los unos con los otros. Y es ahí donde nosotros como pastores viene este eje o tercer eje fundamental, el hecho de compartir los unos con los otros. ¿Sabe qué? La Biblia nos deja ver en gran parte del Nuevo Testamento pasajes con la frase los unos a los otros, que en la práctica realza el significado y la esencia de la verdadera vida en comunidad de fe. Si tú realmente estás en Cristo y vives una común fe en comunidad cristiana con otros creyentes, esto es para ti. Lo que puede hacer usted por su hermano es muy trascendental y serio. ¿Está preparado? Es una lista algo larga. Son textos de la Biblia que nos hablan los unos a otros para poder recordar las verdades que corresponden a la vida de la iglesia. Leo para ustedes.
Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. ¿Palabras de quién? Palabra del Señor Jesucristo. Palabras del apóstol Pablo. A nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. En ese mismo capítulo, más adelante, versículo 10, Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos capítulo 15, versículo 14, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gálatas 5:13, solamente que uséis la libertad, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En ese mismo pasaje, el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 5:15, antes seguid siempre lo bueno, los unos para con otros y para con todos. Hebreos 10:24, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 1 Pedro 5:5, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. 1 Juan 4:7, amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Uno podría hacer un sermón de cada pasaje, de ese unos con otros. Y la Biblia despliega todo ello en cuanto al mismo factor de comunidad. ¿Qué entendemos entonces por compartir en la comunidad? Por un lado, ese unos con otros enfatiza algunas realidades espirituales, lo que hace poco hemos visto de cómo la iglesia primitiva practicaba eso. Pero también, por otro lado, compartir son actos de generosidad que vienen del desprendimiento del corazón por el bien de otro. Porque no solamente queda en palabra. Porque una cosa es verbalizar algo y otra cosa es poner en acción algo. Y por eso, en Hechos capítulo 2, 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Esos 3,000 estaban juntos y tenían las cosas en común, la común fe, lo que compartían unos con otros. ¿Y cuál era la reacción de ellos? Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta era la intención de esta iglesia. El sentir de compartir, el sentir de expresión de generosidad, muestra la realidad de una verdadera comunión cristiana.
Nuestro amor por compartir debería ser muy consecuente por el hecho que estamos reflejando precisamente un compañerismo. No en vano, espero haber leído esa gran lista de unos a otros para que no solamente pensemos y digamos, oye, mira, no sabía que había muchos textos que decían unos a otros, sino que realmente sea que si tú estás en esta vida en comunidad, eso debe ser tu diario vivir. Donde hay la expresión de esos hábitos espirituales, en compartir con otros, como bien el texto lo menciona, pero también en la expresión de generosidad por la vida de los demás. ¿Por qué compartimos? Porque compartir es una expresión muy bien vista por la sociedad, ¿cierto? Con mi esposa hablábamos cuántos artistas, estrellas, galas han hecho muchas cosas por Navidad, ¿no? Compartir cosas, hey, aquí hay regalos, aquí hay beneficencias, ¿no? Aquí hay donaciones y compartir. Es un buen gesto visto por la sociedad. Pero ¿qué hay de los cristianos? ¿Sabes cuál debe ser el sentir de compartir nosotros? Porque reconocemos que solo somos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado en nuestras manos. Solo somos mayordomos, nada más. Solo somos mayordomos. Mayordomo es uno que administra algo de lo que no es suyo. Y el apóstol Pablo en Gálatas 6, 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y más adelante el escritor de Hebreos dice, capítulo 13, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cómo puede usted medir la acción de compartir con otros? ¿Cómo? ¿Cómo usted puede medir el hecho mismo de que está compartiendo esa común fe con la vida de los demás? ¿Cómo usted puede medir su generosidad cuando se desprende por algo o por alguien, algo que usted tiene? ¿Cómo? Alrededor de nuestra generosidad con la familia de fe y con otros. Es muy posible que el Señor haya movido su corazón en muchas oportunidades para dar de su tiempo, dar de sus recursos, dar de su vida por la vida de otro dentro de la congregación. Y tal vez no haya sido visto, tal vez no haya sido reconocido, pero más allá de cualquier elemento que podamos nosotros ver o no ver, el punto es que deseo seguir animándole a seguir participando, viendo oportunidades para ser de bendición para otros. Que usted se pueda reunir junto a otro creyente para ayudarlo a crecer en la palabra, realmente es de mucha importancia, pero alrededor de la palabra. Si usted realmente puede compartir sus cosas con otro creyente, porque realmente Dios coloca en su corazón desprenderse de ello, le animo a que lo siga haciendo. Como iglesia siempre vamos a crear oportunidades para que los creyentes puedan crecer en el conocimiento de la palabra. Y le animamos a participar. Hace poco, el año pasado, después de, creo yo, 3 años y medio de estar en pandemia, aperturamos clases presenciales de lo que nosotros estamos dando de manera virtual por mucho tiempo. Era una oportunidad para la iglesia. Era una inversión. Porque teníamos que alquilar un espacio o 2 espacios para que la iglesia pueda reunir. Y gracias a Dios por lo que llegaron. Esperando que Dios pueda seguir permitiendo un tiempo para que tú puedas involucrarte en la palabra. Disfruté muchísimo haber enseñado a mis hermanos, varones por cierto. Y desde luego también el pastor Daniel seguro disfrutó muchísimo haber enseñado la palabra. Son recursos que ponemos a su disposición para que usted pueda crecer en ello.
pero también eso puede ser ejecutado por usted con la vida de otro hermano. Tal vez tomar un libro y leer juntos y animarse mutuamente, aun cuando las debilidades o aun cuando el desánimo aparece. Tal vez puedes ayudar a un nuevo en la fe que recientemente ha llegado a Cristo y que necesita a alguien maduro en la fe para poder ayudarle en su propio crecimiento espiritual. ¿Cuánto tú tienes ese involucramiento en tu propia vida con los demás? Pero si tú dices, no, yo no soy ningún maduro, tal vez tú necesitas a un acompañante para tu propia vida, para que puedan crecer juntos y así compartir la común fe. Que no solamente surja alrededor de las necesidades que podemos aplicar económicamente o materialmente. Como iglesia ya tenemos muchos años participando de una ofrenda de misericordia, que está allí a la disposición de los creyentes. ¿Para qué? Para ser utilizadas para suplir necesidades, tanto dentro o fuera de la iglesia. Hoy, por ejemplo, es un recordatorio para eso, la ofrenda de misericordia, que se anticipa nuevamente una semana para preparar el corazón. Y seguro que muchos de aquí podrían dar fe y testimonio que algún diácono le llamó y le dijo, hermano, ¿cómo podemos servirte a ti? He escuchado que tienes alguna necesidad. Hermanos, quiero animarles a vivir la comunidad cristiana según la palabra. Dios nos ha salvado por su gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe no está encapsulada como para que se reviente solo en el momento de la eternidad. Esa fe debe ser viva. Y es viva producto de la obra de Cristo. Y viva porque está compartiendo con la comunidad cristiana, con otros, piedras vivas que Dios realmente levanta para edificar a su pueblo. Para que un día entremos a la eternidad y podamos decir, aquí estamos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Dios nos ha colocado en comunidad. Y también quiero precisar esto para finalizar. Tal vez todas estas cosas para ti, amigo, no caen en cuenta en tu mente porque tal vez no vives una relación, no vives la realidad de la evidencia de esto y no vives la realidad de la comunión. ¿Qué significa todo ello? ¿Qué significa que esta gente cante? ¿Qué significa que participen de un jugo, de un pan? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que este hombre esté predicando ya aproximadamente 50 minutos y está predicando? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? No vas a entender todo a menos que la obra del Evangelio se opere en tu vida y produzca lo que sucedió hace 2000 años atrás. Que cuando Cristo fue expuesto y con ello la obra salvífica produjo redención en el corazón del hombre. Y esa redención da vida, nueva vida. Pero no para dejarlo fuera, sino para introducirlo a un lugar donde hay muchos creyentes, pecadores, pero salvos por la gracia del Señor.